Hola, este es el curso de Ciencia de Datos y hoy veremos un ejemplo práctico de regresión lineal utilizando mínimos cuadrados. Para esto utilizaremos un dataset de datos sintéticos y veremos si podemos aproximar una recta utilizando mínimos cuadrados con respecto al dataset original o a la recta original que se plantea en el experimento. Bueno, primero la idea sería poder recordar algunos conceptos teóricos de clase rápidamente. Eh, nuestro, nuestro ingrediente principal acá en este caso es este dataset que se construye a partir de una recta original que tiene una pendiente de 3 y un intercepto de 2. ¿Ya? Entonces aquí la pendiente de esta recta es 3 y el intercepto es 2. Y a partir de esta recta, que es la recta original, la del Grand Through, la de terreno, se generaron estos 5 puntos que son los mismos puntos con la misma función, pero que se le agregó algo de ruido. Y entonces vamos a tratar de construir otra recta que se aproxima a la recta original utilizando solo esos 5 puntos. Entonces la recta original es igual a 3x más b y sería el valor real de lo que yo espero construir. Y como les decía yo, hay 5 puntos que yo generé a partir de esa recta para poder utilizarlos como dataset. Por lo tanto, nuestro dataset va a quedar de la siguiente forma, o representado como forma de tabla, donde tenemos el eje de las X, el eje independiente, con los valores 0,0, 2,5, 5, 7,5 y 10, que son los que están acá en este eje, y los valores de Y, que serían los que ustedes ven acá. Por ejemplo, aquí pueden ver que el 1 está aproximadamente en 1,41, el 2 estaría como en 6,07 y así sucesivamente. Y ese sería nuestro dataset. La idea es que cuando uno trabaja en la práctica o en la realidad, uno no tiene la recta original, uno no sabe cuál es la recta original, pero sí tiene estos puntos, que son los puntos que yo extraje, ¿no es cierto?, de la realidad, del campo, donde estoy trabajando, que serían nuestros datos, nuestra información que conocemos. Para eso vamos a hacer un pequeño recuerdo de algunas cosas muy simples, pero que sí son importantes recordar. Primero, que el eje de las X, este que está acá, son los atributos de entrada, ¿ya? Esos son los famosos atributos. En este caso solamente tenemos un solo atributo de entrada para hacerlo sencillo, pero nosotros hemos visto en clase que podemos tener muchos atributos, ¿ya? Por ejemplo, en el experimento del cáncer eran casi más de 30 atributos. En este caso tengo un solo atributo. Los atributos son las observaciones que yo censo, ¿no es cierto?, de la realidad, y que con eso yo obtuve un resultado, ¿no es cierto?, que es la etiqueta real, la que condiciona todo esto, que sería la etiqueta I, y que nosotros le llamamos etiqueta, label o etiqueta. Y esta etiqueta es la que tiene el valor real de lo que yo quiero predecir. Entonces, estos son los datos originales, es lo que yo quiero predecir, el valor real, y estos son los valores que condicionan a esa predicción. Y por otro lado, recordarles que estos puntos que están acá, estos azules, son construidos a partir de esta recta, ¿ya? En la práctica, les vuelvo a insistir, nos entregan solamente los puntos, pero aquí para que ustedes vean que la recta original es esa y vamos a tener estos puntos. La idea es ver si el algoritmo de mínimos cuadrados realmente es capaz de acercarse o construir una recta a partir de estos puntos, estos 5 puntos, ¿ya? Que eso es el desafío que nosotros tenemos. Bueno, continuando con la materia. Entonces, una de las cosas importantes, si vamos a trabajar con problemas de mínimos cuadrados, es que los mínimos cuadrados hay que expresarlo de una forma matemática que me permita hacer la manipulación de los datos. Entonces, lo normal es utilizar matrices, porque si voy a procesar fila por fila o dato por dato, eso es muy lento. Generalmente uno hace un ciclo for y empieza a procesar dato por dato, pero es mucho más económico utilizar matrices para poder procesar los datos todos en paralelo. Ahora, lo que hay que entender es que nosotros vamos a construir una matriz de atributos que esta matriz de atributos, nosotros tenemos acá
los valores de los atributos de entrada, que serían solamente estos. Si hay más columnas, habría que agregarlas acá, en la matriz de acá, habría que agregarlas ahí. Pero por ahora lo vamos a ver con un solo atributo. Y como podemos ver, lo que hemos copiado es toda esta columna, 0, 2,5, 5, 7,5 y 10, y agrega, que serían los atributos de entrada, ¿no es cierto? Los valores de los atributos de entrada. Y aquí, en esta columna, ustedes pueden ver que agregué unos unos, y esos unos son para representar el bias, ¿ya? ¿Ok? Entonces, con esto yo represento los datos de entrada, los atributos y sus vías. Ahora, la representación acá de los datos está por columnas, pero también puedo necesitarla por fila. Entonces, si yo transpongo esta matriz, me va a quedar por filas. Por ejemplo, acá pueden ver que el 0 quedó acá, el 2,5 queda acá. O sea que lo que he hecho es, tengo los valores representados por columna o tengo los valores representados por fila. Y en cada columna acá tengo una observación y aquí en cada fila tengo una observación. Y por otro lado tenemos un vector columna que sería las salidas que yo espero. Estas, recuerden que son las salidas reales, las que yo quiero predecir, ¿ya? Salidas reales son las que me interesa predecir, ¿ya? Bueno. Una vez que ya tenemos claro, ¿no es cierto?, que este dataset puede ser representado por estas matrices, ahora vamos a tratar de resolver el problema con sumatorias, que es, como les decía yo, es más engorroso, es más largo y ocupa más máquina, y luego lo vamos a tratar de ver cómo lo podemos resolver a partir de matrices. Entonces, lo primero que hay que entender es que yo tengo datos que son del mundo real, ¿ya? Y un modelo que yo estoy construyendo. Entonces, para poder saber si el modelo que estoy construyendo se acerca a los datos del mundo real, yo tengo que calcular una métrica, a partir de una métrica debo calcular si el modelo que estoy calculando se acerca a ese modelo real. Entonces, para eso utilizamos un error, una métrica de cálculo. Y en este caso vamos a utilizar el error cuadrático medio, y que el error cuadrático medio dice que yo voy a hacer la sumatoria de todos los errores de cada uno de estos puntos. En este caso nuestros puntos son 5, y se los voy a restar el valor original de la salida que yo espero al que estoy prediciendo, haciendo la predicción. Si nosotros despejamos un poquito más la ecuación, en el fondo lo que estoy haciendo es que por cada punto, por estos 5 puntos, yo voy a restarle al valor original, en este caso i, le voy a restar lo que está prediciendo el modelo, ¿ya? Ahora, ¿qué significa eso a nivel de números? A nivel de números significa que yo voy a tomar estos 5 puntos, voy a aplicar esta ecuación y no voy a hacer más que reemplazar los puntos. Entonces, en este caso, por ejemplo, i, que es el valor real, lo coloco acá, 1,41, y luego lo reemplazo por los valores del modelo. En este caso, 0 por el parámetro que yo espero calcular, el teta sub 0 que sería el bias, y después el segundo valor, que sería lo que espero de salida acá, que aquí hay un error, pero es 6,07, que salió al revés, multiplicado por teta 1 por 2,5, etcétera. Después 19,74, que sería el valor real de lo que yo espero que salga, menos el valor que está haciendo la predicción el modelo, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, con eso nosotros podemos calcular el error. Ahora, lo que buscamos nosotros es que ese error entre el modelo y los valores reales sea el mínimo. Entonces, ¿qué nos falta ahora por resolver? Es encontrar los valores cuáles son los mejores valores de teta 1 y teta 0. Ahora, yo puedo probarlo en forma aleatoria y ir viendo el error, y el mejor de esos errores será el modelo que se me ajusta más. Pero como eso, hacerlo en forma aleatoria no es lo mejor, vamos a hacerlo con un algoritmo matemático. Y en este caso, el que vamos a ver son este algoritmo del error cuadrático medio. Acá podemos ver que esta ecuación, que es de mínimos cuadrados, que es la sumatoria de todos los errores, se puede simplificar matricialmente con eso. O sea que si yo tomo la fila i, que la que vimos la que calculamos al comienzo, esta matriz columna con su vector x y con sus transpuestas, yo puedo multiplicar y en forma inmediata calcular todos los valores del error que tiene el modelo que yo estoy diseñando, ¿ya? Entonces, en este caso, si yo tomo el vector columna, lo multiplico por el
por la matriz X, hago la transpuesta y lo multiplico el I menos X por los tetas, lo que yo voy a lograr es calcular en un solo paso todos los valores de error. Ahora, ¿por qué estamos viendo la ecuación acá? Porque lo que queremos nosotros es poder encontrar un algoritmo para poder calcular los tetas. En este momento los tetas yo no los conozco. Entonces, lo que primero que hacemos es desarrollar esa ecuación que está ahí, que en el fondo es multiplicar el valor, la matriz I por I, que en matrices, en vez de ser al cuadrado, sería I transpuesta por I, después el valor de I por menos X, I por T transpuesta por teta transpuesto, que sería como multiplicarla, si lo hacemos análogo a los escalares, y lo mismo para el caso de multiplicar X por teta por I, y finalmente multiplicar el último valor de teta. Bueno, entonces ahora lo que vamos a calcular, o sea, ahora lo que hemos obtenido, ¿no es cierto?, es una ecuación, y esa ecuación que está acá arriba, nosotros la podemos, lo que nosotros buscamos es que los valores de teta sean los mínimos. Entonces, si nosotros nos recordamos de clase, si nosotros reemplazáramos muchos valores de teta en forma aleatoria, yo obtendría o debería obtener una forma de función donde si tenemos en el eje de las X los tetas, los que estaría acá en el eje de la Y serían los errores, ¿ya? Entonces los tetas estarían en el eje de las X y el valor del error estaría dado en función del eje de las Y. Por lo tanto, si yo coloco diferentes combinaciones de teta, lo más probable es que yo llegue a un punto que el error sea mínimo y en otros tetas sea máximo. Entonces, como podemos ver, nosotros podríamos encontrar, utilizando algo, ¿no es cierto?, encontrar ese punto mínimo. Entonces, ¿cómo podríamos encontrar ese punto mínimo? Obviamente, derivando. Si nosotros hacemos la derivada y le igualamos a 0, eso me va a dar los puntos donde se pusieron esos puntos críticos donde la función es máximo o mínimo. Ahora, cuando utilizo error cuadrático medio, yo supongo que la función es convexa, o sea, que tiene como forma de cuenco. O sea que si yo derivo esta función, hay un solo lugar donde se produce el mínimo de error, ¿ya? Entonces, por lo tanto, es un algoritmo más sencillo y está suponiendo algo muy fuerte, que la función de error es convexa. O sea que en algún punto hay solo un mínimo, ¿ya? En este caso, lo que hacemos es calcular la derivada de los tetas por cada uno de los tetas, y lo que obtenemos es eso que está ahí, que sería la derivada. Y finalmente, si agrupamos nosotros esa derivada, vamos a encontrar que la forma de resolver o encontrar estos parámetros teta es tan sencillo como calcular la pseudo inversa de las matrices, de la matriz X multiplicado por la matriz 1. ¿Ya? Esto, en el fondo, lo que está mostrando es que yo tomo la matriz de X, esa que vimos al comienzo, la transpongo, la multiplico por X, le saco la inversa, la multiplico por la transpuesta y por Y, y automáticamente eso me va a generar los valores, los parámetros que yo estoy buscando. Solamente, ojo, esto es si es que el error o esta función de error para este problema tiene esta forma. O sea, si yo cambio los valores de teta, hay solo un lugar donde se produce un mínimo. Y eso significa que el comportamiento de esa función es convexa. Bueno, con eso ya podemos hacer algunas cosas matemáticas. Por ejemplo, si yo si quiero calcular estos parámetros óptimos, lo único que tengo que hacer es utilizar las matrices que vimos al comienzo de la presentación. Es decir, si quiero calcular el teta óptimo, tengo que tomar la matriz tan puesta de X, luego la matriz normal, ¿no es cierto?, por columna, sacarle la inversa, multiplicarla por la matriz transpuesta de X y finalmente multiplicarlo por los valores de Y. Ahora, si hacen esa multiplicación y calculan esas inversas, van a obtener eso, ¿ya?, que serían los pesos finales de nuestro modelo, donde en la primera fila el 3.48 corresponde al teta 1 y el 0.20 correspondería al bias que yo coloqué, ese 1 que coloqué al final en forma de columna, ¿no es cierto?, los datos de entrada. Y con eso nosotros ya tenemos los valores que son los que yo encontré para la mejor recta. Entonces, en este momento, el teta asterisco lo que representa son los valores óptimos de
un error cuadrático medio. O sea, quiere decir que si haciendo la suposición de que la función es convexa, este sería el lugar donde se produce el mínimo error y los valores de los parámetros serían eso que ustedes ven ahí en pantalla. Si ahora queremos utilizarlo, lo único que tengo que hacer es que tengo que utilizar para la columna 1 de la fila 1, sería el valor de la pendiente, en este caso 3.4. Recuerden que la pendiente original era 4. Y el bias, que era 2, en este caso dio 0.20, que es bastante diferente, pero tienen que pensar de que lo que se hizo fue agregarle ruido a los puntos. Por lo tanto, seguramente hubo un cambio ahí un poco, porque se trató de ajustar a esta curva nueva y ruidosa. Pero como pueden ver, tanto la pendiente como el bias dieron bastante cercano al modelo real. Y si ustedes lo grafican, se van a dar cuenta de que la recta que ustedes calcularon con esa pendiente es casi similar a la recta original. Y si ustedes revisan bien acá en el gráfico, pueden ver que por lo menos todos los puntos, la recta, esta recta roja, que es la predicción, que es la recta aproximada, pasa por todos los puntos y se supone que en este caso el error cuadrático medio entre todos los puntos es el mínimo que uno podría encontrar. ¿Ya? A mí me interesa también que ustedes entiendan que el modelo ya lo calculamos a partir del método de error cuadrático medio, pero a mí me gustaría saber cuál es el lost o la función de pérdida o la pérdida que tengo de este modelo que yo encontré con mínimos cuadrados con los datos. Ahora lo pueden hacer matricialmente para hacerlo más rápido, pero yo lo quise hacer acá con sumatorias para que ustedes vieran que también lo pueden hacer con la sumatoria, da lo mismo. O sea, uno es más engorroso que el otro. Acá, por ejemplo, si lo programan, tienen que usar ciclos for, y en el caso de las matrices solamente multiplican matrices. Si lo vemos en el caso de las sumatorias normales, pueden ver que aquí tenemos los 5 puntos, ya encontramos los parámetros óptimos, así que reemplazamos los parámetros óptimos con los datos que ya tengo originales, y con esto yo puedo calcular el error del modelo. En este caso, el error del modelo, dado el error cuadrático, usando el error cuadrático medio, es 2,86. Y ese sería el error, el error que hay al cuadrado, ¿no es cierto?, entre cada uno de los puntos que están haciendo la predicción con respecto a los valores del mundo real. Bueno, con esto nosotros hemos hecho un repaso de cómo poder utilizar el modelo de error cuadrático medio y poder plasmarlo con números. ¿Ya? Entonces han visto, pueden ver que la lógica es bastante sencilla, pero sí es importante entender de que estas operaciones matemáticas las pueden hacer con matrices o la pueden hacer con la sumatoria. Las dos son válidas, con las dos van a llegar a resultados. En el caso de cuando trabajan con muchos datos, obviamente las sumatorias no son lo más eficientes, así que les recomiendo más utilizar matrices, y es lo que generalmente se usa en Data Science. Así que con esto ya tenemos un ejercicio para que lo revisen. Este ejercicio de error cuadrático medio también lo pueden usar para clasificadores lineales, cambiando la función de error. En el fondo, aquí tenemos una función de error cuadrático medio, las otras pueden utilizar las funciones de pérdida que son propias de clasificadores lineales, como lo hemos visto, y así pueden adaptar este algoritmo a muchos casos que ustedes quieran. Bueno, me queda el próximo video de hacer la comparación del error cuadrático medio con respecto al descenso de gradiente. Y eso sería todo. Espero que les haya servido este ejercicio práctico, y cualquier consulta me la hacen por correo. Gracias.